Tribunal Constitucional. Hemos tenido el inconveniente de que el magistrado Ricardo Bomón se ha puesto delicado de salud y hemos tenido que esperar hasta esta hora para que el magistrado Óscar Urbiola sacrificadamente culmine las labores en su sala 2 y reemplace a Bomón en la sala 1. Por tanto, y siendo avanzada la hora, les suplico a los señores abogados restringirse al punto esencial de su causa, y como los hombres de derecho normalmente podemos hablar mucho, regular o poco, sabemos y manejamos y dominamos nuestra causa, esto yo creo va a ser posible e inclusive va a dar lugar a que podamos tener un conocimiento más afianzado de cada uno de sus temas. Se da inicio a la audiencia. Causa número 6, expediente 1809-2011, proceso de habeas corpus, seguido por Ángel Raúl Coan Quillana a favor de Diané Milagro Enríquez Neira contra el fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Román. Señor presidente, ha solicitado el uso de la palabra por la parte demandante el doctor Walder Castillo Valdiviano y por la parte demandada el doctor Ronald Ríos Adriansen. Señores magistrados, muy buenas tardes. Señores abogados de la defensa, el quien habla es el doctor Walder Alberti Castillo Valdiviano. Vengo en representación de mi patrocinada, Diané Enríquez Neira, sobre un proceso constitucional interpuesto sobre habeas corpus. Señores magistrados, la demanda se ha interpuesto en contra de un fiscal por haber vulnerado la libertad personal, ¿no? Se trata de una detención arbitraria. Al respecto, ante la interposición de la demanda, el juez constitucional, el doctor Guardia, se constituyó al lugar de los hechos, es decir, el mismo día en que sufre la vulneración de la libertad personal, es decir, el día 1 de diciembre del 2010. Ante la evidente vulneración, el juez constitucional al día siguiente, mediante acta, dispone la libertad de mi patrocinada. Es así que, posteriormente a ella, y a efectos de tener mayores convicciones, y sobre todo para ahondar la sentencia declarada fundada, como se ha establecido en la sentencia número 4/2011, de fecha 19 de enero del 2011, el juez constitucional emitió la respectiva sentencia declarando fundada. Y esta sentencia, señores magistrados, contó con 9 argumentos en las que sustentó la demanda de habeas corpus. Ya no voy a ahondar sobre los elementos de la detención arbitraria por el supuesto del delito flagrante, toda vez que ya sería una falta de respeto, señores magistrados, porque esto ya muy bien se sabe doctrinariamente. Esta sentencia ha sido amparada no solamente con los dispositivos legales que establece la norma constitucional, sino también ha sido amparada doctrinaria y jurisprudencialmente, conforme se ha visto acá en esta sentencia número 4, del cual la defensa está conforme y está de acuerdo, señores magistrados. ¿Cuál es el agravio? Digamos, entre los 9 sus fundamentos, ¿cuál es el principal, la principal violación? El principal punto al que yo me refiero está justamente establecido en los fundamentos del punto 8, donde el señor juez constitucional ha sustentado sobre la detención arbitraria que había sufrido mi patrocinada. ¿Por qué sería arbitraria?
Porque simplemente había una sindicación de un coacusado, donde supuestamente mi patrocinada lo había utilizado él para exigirle una cantidad de dinero a una persona para poder ayudarlo en un trámite administrativo que estaba siguiendo ante el municipio. O sea, es decir, por el delito de cohecho impropio. Acá supuestamente se le estaba atribuyendo un delito de cohecho impropio. Entonces, por la simple sindicación, el representante del Ministerio Público, conjuntamente con la policía, se constituyeron a su oficina y lo intervinieron a mi patrocinada. Cuando en esa intervención, señores magistrados, no hubo la entrega de dinero ni el recibimiento del dinero, ya sea por parte del denunciante o por la supuesta persona que era el emisario. ¿Actualmente está detenida la persona? El supuesto emisario sí está detenido, señor, porque a él sí se le ha encontrado recibiendo la plata. ¿Su defendido no? Y a él, no, a mi defendido no, y a esa persona se le ha intervenido en el lugar donde estaba recibiendo el dinero, es decir, en un lugar ajeno al lugar donde trabajaba mi patrocinada, es decir, en una institución educativa. ¿Escuchemos al procurador? Sí, yo quisiera terminar con esto. Mire usted, el fondo del asunto, señores magistrados, acá es que en esta demanda, en esta sentencia constitucional, se ha dilucidado lo que es el punto controversial, mejor dicho, se han pronunciado sobre el fondo de la controversia. Es por eso que se emite después ya de 20 días, o escasamente después de casi un mes, se emite esta sentencia, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Esta demanda fue apelada por la parte demandada y el colegiado de la sala la revoca declarándole nula porque simplemente advirtió cuestiones de forma. Y una de las cuestiones de forma en la que advierte la sala dice de que acá no se le ha tomado una declaración al efectivo policial que dispuso la detención, la cual es necesaria. Pero, señores magistrados, yo quisiera que solamente se tenga en cuenta el punto 10. Sobre ese particular, el juez constitucional en esta sentencia 4 ya se había pronunciado en el punto 10, donde ya había sustentado de que acá ha existido la vulneración también por parte de la policía, ¿no? al haber dispuesto esa detención arbitraria. Escuchamos al procurador. Está claro el punto. Vamos a tratar de revisar ya en detalle el expediente. Yo quisiera, son 3 minutos que acaba de pasar, 2 minutos más. Pero justamente de lo que se trataba era de que cada uno de los abogados presente su caso en materia sustancial. Si va a sí, dar... y con esto termino, señor magistrado. Y después de esta sentencia se emitió una nueva sentencia en el cual ya nacen viciadas, tanto la del juzgado unipersonal y finalmente del colegiado que ha dispuesto, ¿no? O sea, se ha desnaturalizado todo el procedimiento y es por eso que he venido en vía de agravio constitucional a efectos de que se pueda declarar fundada el habeas corpus. Toda vez que en esas últimas sentencias no se han pronunciado sobre el fondo de la controversia, tan así como objetivamente se había pronunciado el juez constitucional. Claro. Muchas gracias, señor magistrado. Sí, señor presidente, señores miembros del colegiado, no voy a entrar en asunto de fondo por las obvias recomendaciones de la presidencia. Sin embargo, nosotros sostenemos, tanto como el fiscal accionado, que el Ministerio Público obviamente no ha cometido absolutamente ningún atropello, ninguna violación contra su libertad individual. La policía ha actuado en uso de sus plenas facultades que la Constitución y su ley orgánica le da. Además de haberse obviamente encontrado en flagrancia delictiva, recordemos que se trata de un delito cometido por funcionario público en pleno ejercicio de sus funciones. Eso sería cuestión ya de fondo que está en la vía ordinaria correspondiente. Simplemente, señor presidente, señores magistrados, hacer de notar que tanto a nivel de primera instancia como del juzgado superior se ha pronunciado por la sustracción de la materia, debido a que obviamente este proceso se encuentra en un proceso ordinario. Simplemente por esas consideraciones, habiéndose producido la misma, la Procuraduría del Ministerio Público solicita, pues, se iba a declarar la improcedencia del recurso. Gracias, señor presidente. Gracias, señor magistrado. El expediente con detenimiento. Señor magistrado, solamente quiero hacerle presente que al respecto de la sustracción de la materia ya existe una jurisprudencia al cual me remito al expediente número 01924-2010 de fecha 11-10 de octubre del 2010, donde ha precisado en lo siguiente, ¿no? Cabe precisar que el es el acto… No vale leerlo. O sea, muy bien, entonces solamente número, que se tenga en cuenta eso, toda vez que no se ha pronunciado acaso al fondo del asunto. Muy bien. Muchas gracias. La causa, queda el voto.
Causa número 11, expediente 1987-2011, proceso de amparo, seguido por Lid Beatriz González Guerra y otro, contra el Fiscal Superior Provincial, jefe de la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público. Señor presidente, ha solicitado el uso de la palabra por la parte demandada del doctor Ronald Ríos Adriansen. Sí, agradeciendo la deferencia muy especial de la relatora. Sí, señor presidente, señor magistrado, el caso es una acción de amparo donde se está cuestionando supuestamente la violación al debido procedimiento del derecho de defensa contra una resolución emitida por la Fiscalía de Control Interno, al haber sido dos fiscales sometidos a un proceso disciplinario. Ellos cuestionan la legalidad de la resolución 02-2010 MP ODESI-PUNO del 4 de octubre del 2010. Sobre el particular, conviene señalar que el primer juzgado mixto de San Román ya declaró improcedente la demanda, atendiendo al artículo 47, que permite el rechazo, la improcedencia liminar de la demanda en la medida que no hayan pues identificado derechos presuntamente vulnerados como en el presente caso. Por dichas consideraciones, señor presidente y señor magistrado, solicitamos la improcedencia también de la demanda. Gracias, señor presidente. Gracias, magistrado. Causa número 1, expediente 1778-2011, proceso de amparo, seguido por Daniel Neira Pérez contra la empresa Incatops S.A. Señor presidente, ha solicitado el uso de la palabra por la parte demandante el doctor Eduardo Guzmán Márquez. Ha solicitado por la parte demandada el doctor Marvin Domínguez Butrón y ha solicitado informes sobre hechos el señor Daniel Neira Pérez. Lo más preciso posible. Señores honorables magistrados de la primera sala, yo, Daniel Neira Pérez, les pido que se me haga justicia. He sido despedido por haberme sindicalizado y ser parte de la directiva y por reclamar ante el Ministerio de Trabajo derechos económicos que dejaron de pagarme, que es la prima textil. Estoy 1 año y 10 meses sin trabajo, sin atención médica. Pido que se revise bien mi caso, porque en todos los contratos no cumplen íntegramente el artículo 32 de la ley 22.342. Específicamente 3 contratos donde no indican el pedido de exportación ni la orden de compra. Y asimismo, que en autos consta la inscripción a donde pertenezco al sindicato y ser dirigente del sindicato. Muchas gracias, señor magistrado. Sí, abogado. Muy buenas tardes, señores magistrados. Lo que sea, bueno, para abreviar brevemente, hemos cumplido con los requisitos de procedibilidad en este presente proceso de amparo, invocando el derecho de forma directa, el derecho al trabajo, derecho contra la defensa, la protección contra el despido injustificado, artículos 22 y 27. Lo que se ha olvidado de indicar sobre los hechos, el demandante elaboró empresa, cooperativa de trabajo, empresa, cooperativa de trabajo, empresa. En el último periodo, sin discontinuidad de tiempo, estamos hablando del año 99 o 2000 aproximadamente, hasta el 26 de mayo de 2002 en cooperativa de trabajo y al día siguiente en la empresa usuaria, en este caso es la empresa Incatops. La misma, realizando la misma labor. ¿Y cuál es la labor que desempeñaba? Él es obrero operario de tintorería. La ley 27.626, que entró en vigencia en enero del año 2002, y dentro de las procedencias para ser contratados a través de cooperativa de trabajo, señala cuáles son los requisitos de procedibilidad en su artículo 3. De forma expresa, ¿qué es lo que indica? Supuestos de procedencia de intermediación laboral. La intermediación laboral que involucra personal que labora en el centro de trabajo o de operaciones de la empresa usuaria solo procede cuando medien supuestos de temporalidad, complementariedad o especialización. Estamos hablando de que solamente podía laborar, estamos hablando de mensajería, vigilancia o de alta especialización, lo cual no es el caso. E indica así mismo, los trabajadores destacados a una empresa usuaria, es el segundo párrafo, no pueden prestar servicios que impliquen la ejecución permanente de la actividad principal de dicha empresa. La empresa Incatops, tenemos conocimiento que en Arequipa tiene más de 50 años de funcionamiento y es una empresa textil. Entonces, la labor que desempeña, tanto en cooperativa como a nivel también de la empresa en sí, bajo el régimen del decreto de ley 22.342, fue el mismo.
¿Qué indica en las disposiciones finales y transitorias? Indica, la segunda, las empresas usuarias que hayan celebrado contratos de intermediación laboral fuera de los supuestos previstos en la presente ley, fuera de los previstos, o sea, está en una forma ilegal, pero le va a dar un plazo, ¿no?, para que se adecue. Gozarán de un plazo de 90 días naturales a partir de la publicación de la presente ley para proceder a la adecuación correspondiente. Vencido el plazo anterior, si no hubieran adecuado a las normas establecidas por la presente, se entenderá que los trabajadores destacados fuera de los supuestos de esta norma tienen contrato de trabajo con la empresa usuaria desde el inicio del destaque. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya ha habido también una acción de amparo por varias cooperativas de trabajo, las cuales han sido declaradas infundadas o improcedentes por esta digna judicatura. Tenemos que indicar, asimismo, que en los contratos de trabajo que obran en el expediente no cumplen de forma copulativa o conjunta lo que indica el artículo 32. ¿Qué dice de forma expresa el artículo 32? Las empresas a que se refiere el artículo 7 del presente decreto ley podrán contratar personal eventual en el número que requieran, dentro del régimen establecido por el decreto ley 18.138, y sigue vigente en este aspecto, es el espíritu de ese decreto ley 18.138, que indica que solamente es para labores eventuales, para atender operaciones para exportación en las condiciones siguientes, y se tiene que cumplir todos estos requisitos. Entre otros, por ejemplo, se tiene que señalar el programa de exportación, se tiene que señalar de forma expresa también los contratos o pedidos de exportación y asimismo acompañar hasta los documentos que sustenten que se están realizando esos pedidos o contratos de exportación. Ahora, señores magistrados, también se tiene que señalar de forma expresa cuáles son las labores que va a desempeñar el trabajador. Esa es la causa objetiva de contratación en los casos, en los contratos de servicio específico o contratos de obra. Estamos hablando de un contrato de obra. Asimismo, lo que podemos también ver es que en el inciso C indica de que en cada contrato debe de cumplirse con los requisitos antes mencionados. En cada contrato, no dice uno o en dos, en todos los contratos. Y si ustedes pueden ver, en los contratos que obran en el expediente y que tampoco la empresa no puede desmentirlo, no hay un contrato que origine las sucesivas prórrogas. Estamos hablando de un contrato de obra en el cual finaliza cuando se finaliza el pedido de exportación. Esto quiere decir, al finalizar el pedido de exportación, al culminar esa obra específica, termina el contrato. Entonces, al volver a contratar sin discontinuidad de tiempo, debería hacerse un nuevo contrato con todos los requisitos que indica la norma de forma expresa. No hay prórrogas. Y supuestamente que hubiera habido prórrogas, se tiene que cumplir todo el artículo 32 y señalar el contrato original en los cuales se va a repetir los pedidos de exportación por cuestiones fortuitas o fuerza mayor en el tiempo. Entonces, por eso se prorroga. Ustedes pueden ver que las prórrogas, si ven una u otra, la antecedente o la precedente o la posterior, todos son pedidos de exportación de forma distinta. No se señala la actividad que va a desempeñar y los demás requisitos que señala la ley, ni siquiera la remuneración. El sustento de la contestación de la demanda es nuestra mejor defensa. ¿Qué es el fundamento de la empresa? De la empresa demandada. De decir al abogado. Ya. Y ya en la réplica. Ya, doctor. Sí, ya. A ver. Muchísimas gracias. Señores magistrados, les invito a que revisen el expediente y en el expediente no existe ninguna argumentación referida a algún acto de represalia por haberse sindicalizado. No existe ningún medio probatorio respecto a ello porque ello no ha ocurrido. La razón por la que no se procedió a la recontratación del demandante fue porque ya no existía posibilidades para seguir continuando con la exportación. Acuérdense que tenemos una baja, un quiebre en cuanto a la bolsa en el año 2008 y eso afectó evidentemente nuestra producción. La razón entonces por la que estamos discutiendo en este caso es básicamente si es que existe una desnaturalización o no del régimen de exportación no tradicional. Respecto al primer fundamento que se expone en cuanto a la desnaturalización por haber prestado servicios en una cooperativa, solamente debo remitirme al artículo 103 de la Constitución Política del Estado, que indica que la ley no tiene fuerza ni efectos retroactivos.
El dato importante en este caso es que el demandante laboró hasta el 26 de mayo del año 2002 mediante cooperativa. ¿Por qué razón? Porque conforme a la anterior normatividad, no en base a la ley 27626, se disponía que podía realizarse todo tipo de intermediación siempre y cuando que la desnaturalización se daba por exceder porcentajes. Es recién con la 27626 que se establecen los 3 tipos de supuestos bajo los cuales puede contratarse. Es decir, lo que está pretendiendo la parte demandante es que se aplica retroactivamente la ley 27626 a una situación en la que no se preveía, no estaba regulado la desnaturalización por estos supuestos. Entonces, el dato importante en este caso es que elaboró hasta el 26 de mayo del año 2002, fecha hasta la cual teníamos posibilidades de contratar mediante intermediación mediante el Decreto Supremo 002-97-TR. En cuanto al fondo del asunto del régimen de exportación no tradicional, solamente tengo que referirme a que nosotros somos una empresa de exportación no tradicional, eso es totalmente claro. El demandante sabía que era un trabajador del régimen de exportación no tradicional, firmó todos sus contratos y lo que pretende ahora es que, a pesar de que sepa que era un trabajador eventual que estaba sujeto a la producción de la empresa, lo que pretende es que mediante este proceso de amparo se le reconozca un derecho que no tenía. El derecho que no tenía era la estabilidad o que se le declare un trabajador a plazo indeterminado, toda vez que nuestra empresa está facultada por la ley a contratar cuantas veces sea necesario. Doctor, un minuto. Sí, doctor, lo que tenemos que aclarar acá es en el sentido que la afirmación que tiene la parte demandada indica que con el solo hecho de que se hayan inscrito los contratos de trabajo ante la autoridad de trabajo, es la única autoridad que da validez o invalidez a los contratos de trabajo, lo cual es falso. Volvemos a repetir, existe una denuncia contra el Estado peruano interpuesto por la CGTP, en el cual es el caso 2675 que obra en autos, y da origen al informe 357, en el cual el Estado peruano se compromete, bajo la Dirección General del Ministerio de Trabajo, a verificar la validez de los contratos de trabajo bajo el régimen de exportación. O sea, el mismo Estado peruano está indicando hay que comprobar la validez de la contratación y señala un lineamiento. ¿Cuál es el lineamiento? El lineamiento es el número 002-2008 MTPE, que indica sobre inspección del trabajo a desarrollarse en empresas del sector textil. En las actuaciones de inspección que realicen se deberá tener en cuenta el registro de trabajadores de planilla e inscripción de la Seguridad Social, validez de los contratos de trabajo sujetos a modalidad suscritos, validez de los contratos de exportación no tradicional. Estamos hablando de validez. Entonces eso quiere decir que no es un acto formal, es como cuando uno va a la SUNAT, uno saca un RUC, simplemente presenta una copia de su DNI y las actividades que va a desempeñar luego esos datos deben ser contrastados con la realidad. En este caso, no es el solo hecho de presentar. Los contratos desde hace varios años atrás se aprueban de forma automática. Acá la pregunta que deben de hacer es a la parte demandante si cumplieron o no con el artículo 32, de señalar en cada contrato, como lo dice la ley, en primer lugar, programa de exportación, pedidos de exportación, las actividades que va a desempeñar el trabajador, que es la causa objetiva de contratación, y si en todos los contratos se señalaron los pedidos o contratos de exportación. Hay 3 que no tienen pedidos de exportación y no cumplen con la ley, los demás. ¿Cumple? No. Sí, se cumple con los requisitos. ¿En los contratos? En los contratos se cumple con los requisitos. Autos? Se cumple con todos los requisitos establecidos por la legislación. Y es más, tenemos 6 ya pronunciamientos por parte de sus despachos, por su honorable despacho, que han verificado los contratos de exportación de nuestra empresa y se ha resuelto declarar infundadas las demandas. ¿Pero en este caso en particular? En este caso en particular, el demandante ha presentado documentos con su expresión de agravios. En realidad no nos han dado la posibilidad de verificar o cuestionar respecto de estos documentos y nosotros reiteramos que siempre hemos cumplido con la ley. Bueno, el colegiado va a revisar en este caso en particular el expediente. Esta es la causa, queda el voto. Causa número 4, expediente 1784-2011, proceso de amparo, seguido por Jorge Rey de la Torre Cadenas contra la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa. Señor presidente, ha solicitado el uso de la palabra por la parte demandada, el doctor Marlon de la Cruz Carpio. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros del Tribunal Constitucional.
El recurso de agravio constitucional que ha propuesto la parte demandante se basa más que todo en agotar la vía, por cuanto no existen fundamentos suficientes como para continuar o revocar o variar el sentido que la Sala ha expuesto en el expediente 4100-2008, por la cual declararon improcedente la demanda de amparo. El argumento que ha señalado la Sala es que el demandante, al alegar un despido fraudulento, tiene que haber acreditado fehaciente e indubitablemente la existencia de este fraude. Sin embargo, en aplicación del 206-2005, precedente vinculante en su fundamento 8, se señala que al no haberse acreditado este fraude con los medios probatorios documentales que permiten el proceso de amparo, debería declararse improcedente. En el presente caso no estamos ante un despido fraudulento, como lo ha alegado el demandante, sino estamos ante un despido disciplinario. El demandante era auxiliar de almacén de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa, y al que después de un procedimiento inspectivo se le determinó que era el responsable de algunos faltantes de bienes, suministros de propiedad de la Caja Municipal. Es a raíz de este procedimiento que se le inicia un procedimiento administrativo de despido que originó la extinción del vínculo laboral con el demandante. Ante esto, el demandante acciona en la vía de amparo y la Sala, en instancia definitiva, determina que de los medios probatorios actuados no se logra una convicción certera de que estemos ante un despido fraudulento. Esto lo dejo a consideración del juzgado, de la Sala, para que puedan verificar los actuados e emitir un sentido desestimatorio del recurso de agravio constitucional. Perfecto. ¿Viste la causa? Queda el voto. Causa número 12, expediente 1993-2011, proceso de amparo, seguido por Jesús Mamani Chávez contra la ONP. Señor presidente, el doctor David Salas Manrique, abogado de la parte demandada, ha solicitado acumular para efectos de informe con la causa número 17. Perfecto. Señor presidente, señores magistrados, en el caso del señor Mamani Chávez, se pretende el otorgamiento de una pensión de jubilación dentro del régimen de construcción civil, de acuerdo al Decreto Supremo 018 del año 82, sector trabajo. Para ello, el demandante presenta 6 certificados de trabajo, en mérito de los cuales habría cesado en el año 86 y habría supuestamente aportado por un periodo de 10 años ininterrumpidos. Si tenemos en cuenta que la fecha de cese se produjo en el año 86, durante los 10 últimos años anteriores a dicha fecha, el demandante solo habría acreditado 3 años, de los cuales solo 2 habrían sido dentro de la modalidad de construcción civil. Por lo tanto, no cumple con lo dispuesto en el artículo 1 del citado Decreto Supremo. Sin perjuicio de ello, dichos certificados de trabajo tampoco podrían acreditar aportaciones efectivas de acuerdo al precedente vinculante fijado en caso Tarazona Valverde y la resolución aclaratoria de la misma. Por lo tanto, solicito a vuestro colegiado que declare infundada la demanda en todos sus extremos. ¿Viste las causas? Quedan ambas, ¿no? No, queda una más, sí. Y en el caso del señor Chura Mamani, lo que se pretende aquí es el otorgamiento de una pensión de invalidez de acuerdo al Decreto Ley 19.990. Para ello, el demandante adjunta un certificado médico emitido en agosto del año 2007 por el Hospital Goyeneche y un certificado de trabajo en mérito del cual habría cesado en el año 83. El demandante alega encontrarse en el segundo supuesto del artículo 25 del citado Decreto Ley. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que entre la fecha de cese y la fecha de determinación de la supuesta incapacidad han transcurrido 24 años, resulta materialmente imposible acreditar 12 meses de aportes en los últimos 36 anteriores a la contingencia. Por lo tanto, la demanda deviene infundada. Bien. ¿Viste las causas? Quedan al voto. Causa número 2109-2011, proceso de amparo, seguido por Francisco Orlando Maldonado Apaza contra Inca Tops S.A. Causa número 14. Perfecto. Señor presidente, ha solicitado el uso de la palabra por la parte demandante el doctor Eduardo Guzmán Márquez y por la parte demandada el doctor Marvin Domínguez Butrón. Ni modo. Doctor, uso la palabra. Muchas gracias. Bueno, solamente me cabe precisar que en la parte demandante está argumentando situaciones extrañas que no se condicen con lo que ha sido actuado en el proceso, ya que se aprecia de la expresión de agravios
que la parte demandante indica que no está registrado el contrato de fecha 12 de abril del año 2006. Lo expresan claramente, es uno de sus fundamentos centrales de la expresión de agravios, y para eso presentan un informe en el que se indica que ese informe que se ha realizado la búsqueda del contrato número 19.558 de fecha de 12 de abril del 2006, no ubicándose dicho contrato en la documentación indicada del archivo de la institución. Este es un informe del Ministerio de Trabajo. Lo que ellos están argumentando es que conforme este informe, tal como se aprecia este informe, no existiría tal contrato registrado. Pero es la misma parte demandante la que ha presentado una relación emitida por el propio Ministerio de Trabajo respecto de todos los contratos que nosotros hemos presentado, y se aprecia claramente que sí se encuentra registrado dicho contrato. Es decir, tal vez consiste solamente en un error o se ha perdido dicho documento en el Ministerio de Trabajo. Lo que importa resaltar en este caso es que se está argumentando nuevos hechos que no tienen asidero y que inclusive se contradicen con los fundamentos de su demanda. Perfecto. ¿Viste la causa? Queda el voto. Causa número 28, expediente 2283-2011, proceso de habeas corpus, seguido por Mario Arturo Matius Chávez contra el juez del Quinto Juzgado Penal del Cusco. Señor presidente, he solicitado el uso de la palabra por la parte demandante, el doctor John Achahuanco Figueroa, y por la parte demandada, la doctora Marcia Estefanía Fernández, por la Procuraduría Pública del Poder Judicial. Muy buenos días, o muy buenas tardes, señores del colegiado, señora Procuradora, señores colegas de la defensa. No más de 5 minutos, paso a sustentar lo siguiente. Se trata de un habeas corpus conexo contra una resolución judicial, que se ha cumplido los requisitos formales y los requisitos de fondo. ¿Por qué? Porque se vulnera la libertad personal cuando se deriva de la violación al debido proceso, concretamente en la falta de motivación de una resolución judicial. Y como autoprecedente señalo, para que el criterio del colegiado asuma este criterio, del cual no puede salirse, es el expediente 728 del 2008, en el que sustenta cuando se vulnera la falta de motivación. Entonces, esta sentencia dice, en cuestión jurídica, no caer en arbitrariedades en la interpretación y aplicación del derecho. Ese es uno, que no es del caso. 2, no caer en subjetividades en la valoración de los hechos o en inconsistencias. Entonces, ese es el caso concreto. Entonces, en concreto, las sentencias impugnadas de la que se pretende se tenga que declarar la nulidad y emitir una nueva sentencia con arreglo a la ley son la sentencia condenatoria por delito de falsedad ideológica, que considerando tercer ítem, tercera última parte, concretamente dice lo siguiente: la conducta antecedente, el juez de primera instancia y por remisión argumentativa el colegiado, en estas dos sentencias dicen lo siguiente: de que está probado, en la selección de hechos probados, está probado que mi patrocinado, Mario Arturo Mateus Chávez, ha recibido, juntamente que su colega, policías ambos, ha recibido una suma de dinero el 20 de agosto del 2006 con motivo de una intervención policial en un accidente de tránsito en el distrito de San Sebastián de la ciudad del Cusco. Este sería la conducta antecedente, es una conducta compuesta, y esto habría motivado a que mi patrocinado, como parte de esta tripulación policial interviniente, habría insertado dolosamente en su parte policial, dando cuenta a la comisaría de dicho distrito, un hecho que favorecía a uno de los causantes del accidente de tránsito, indicando de que el conductor era otro y no propiamente el causante del accidente, o sea, favorecerlo. Pero es una conducta compuesta, antecedente y consecuente. Se recibe dinero para favorecer, insertando en él parte policial. Sin embargo, también siguiendo los mismos lineamientos de este Tribunal Constitucional, en el expediente 728-2008, dice, obviamente queda claro de que esto no se pretende con este habeas corpus que esto sea una tercera instancia de revisión de la justicia ordinaria, que sea un reexamen de medios probatorios, sino que se contraste
lo ha firmado en el ítem, en el considerando tercero, ítem tercero, última parte de esta sentencia cuestionada, que se contraste de manera externa, lo ha firmado, para concluir si es racional y si es objetivo. Entonces, ¿qué dice en este relato de hechos probados? Dice, está probado que Arturo Mateus Chávez, recibió la suma de dinero juntamente que su colega, está probado con una sentencia condenatoria del otro colega. Y si contrastamos, y hacemos lo que nos recomienda el Tribunal Constitucional, y si contrastamos con esa sentencia que corre a fojas 369 y se ha acompañado en la demanda, verificamos de que es una sentencia sin su, o sea, recortada, sin su resolución que declare consentida o en el auto, con el auto de vista que le dé firmeza y certeza. Por consiguiente, esta sentencia solo de primer grado, que no es firme, que no acredita una verdad absoluta, una verdad certera, esta sentencia, siguiendo los recursos impugnativos por el otro policía, ha declarado lo siguiente, que ha habido inexistencia de la entrega de esa supuesta suma de dinero, o sea, declara una verdad contraria a lo que en selección de hechos probados se menciona. Por consiguiente, esta sentencia es irracional, no es objetiva, ya que en selección de hechos probados se demuestra de que se basa en una prueba, una sentencia es un homólogo a una prueba documental, y a una prueba documental lo formal no puede faltarle, es accesorio, es complementario, intrínseco. Entonces, siendo esto así, es irregular por cuanto inserta un dato inexacto, un dato falso. Por eso es irregular. Gracias. Buenos días, honorables magistrados. Voy a ser muy breve. Básicamente, para circunscribirme a los hechos alegados por el demandante, es señalar que lo que se está pretendiendo al interior de este proceso constitucional es confundir dos procesos y dos tipos penales totalmente distintos. Se trata de dos procesados. Uno es el procesado por cohecho propio y otro es el procesado, que en este caso es el beneficiario del presente proceso constitucional, por falsedad ideológica. Consideramos que tal como ha quedado probado al interior del proceso constitucional, las sentencias cuestionadas de las cuales se pretende la nulidad han sido emitidas dentro de un proceso regular, acorde a derecho y en estricto cumplimiento de las garantías inherentes al debido proceso. Tal es así que el favorecido ha hecho uso de los recursos impugnatorios pertinentes y hay una sentencia a primera instancia y su confirmatoria de 29 de septiembre del 2011. He de señalar que el hecho de que un proceso adicional se haya absuelto a la persona que estuvo con el favorecido de este presente proceso constitucional en el momento de la comisión del ilícito, no significa que por ello el favorecido sea inocente. Además de ello, que el Tribunal Constitucional ha señalado ya en reiterada jurisprudencia que al interior de este proceso no podemos cuestionar la responsabilidad o la inocencia, ni mucho menos la calificación del tipo penal, toda vez que ello es competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria. El hecho de que el coprocesado haya sido absuelto por el delito de cohecho propio no significa que el favorecido de este presente proceso constitucional sea inocente respecto al delito de falsedad ideológica que se le imputa, toda vez que, tal como lo establece el tipo penal, para la configuración del cohecho propio sí es necesaria la existencia de una entrega de dinero, la misma que no ha quedado probada y que no forma parte del proceso ni de las imputaciones en contra del favorecido. En cambio, a diferencia de ello, para la configuración del delito de falsedad ideológica, el tipo penal dice: el que dolosamente inserta declaraciones falsas en instrumento público. Al interior del proceso principal en contra del favorecido, ha quedado probado que los hechos ocurridos corresponden con el tipo penal establecido en su contra, por el cual ha sido condenado. Entonces, sí. ¿Un minuto? Ya, gracias. Sí. Un minuto. En réplica, señor presidente, debo decir lo siguiente, refiriéndome también a lo alegado por la procuradora. Los hechos, hemos postulado de que es un hecho compuesto, una conducta compuesta, que tiene conexión. Entonces está probado que cuando esta sentencia introduce un dato falso, inexistente, deja de ser racional, deja de ser objetivo. Entonces una sentencia condenatoria a pena privativa de libertad no puede estar motivada en selección de hechos probados. Un tema principal que es nexo causal como antecedente para la conducta subsecuente no puede estar basado en una prueba irregular, en una sentencia que posteriormente, teniendo conexión, ha sido declarado inexistente. Entonces, ahí está la irregularidad y lo que pretendemos es un control externo, no reexamen del medio probatorio, ver formalmente la sentencia. Si le falta
su Sí, resolución está claro. de consentida y es irregular. Doctora, al respecto. Reiteramos lo mismo, se trata de conductas distintas, tipos penales distintos, por lo tanto no encontramos la relación entre uno y Vista otro. la causa, queda el voto. Causa número 30, expediente 2367-2011, proceso de cumplimiento, seguido por Yolanda Olga Lupe Delgado Herrera contra la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. Señor presidente, ha solicitado el uso de la palabra por la parte demandada el doctor Oscar Renato Díaz González. Señor presidente, señores magistrados de esta digna sala, viene a conocimiento de ustedes una demanda sobre proceso de cumplimiento interpuesto por doña Olga Yolinda Delgado Herrera en contra de mi patrocinada, la Sociedad Eléctrica de Arequipa. Digo por qué que simplemente se trata de una demanda, porque la misma ha sido rechazada liminarmente tanto en primera como en segunda instancia, en aplicación correcta de justamente la jurisprudencia vinculante de este tribunal, estipulada en el caso 168-2005, que ha establecido para cumplimiento obligatorio de todos los magistrados y conocimiento de los abogados, cuáles son los presupuestos elementales que deben concurrir para que se considere que un funcionario público se muestra renuente a dar cumplimiento a un mandato que se infiera de una norma legal o de un acto administrativo. En el presente caso, señores magistrados, la demandante está inscrita en el Registro Nacional de Trabajadores Despedidos irregularmente y ha optado entre las muchas alternativas que le da la ley 27.803 por su reposición. Sin embargo, ¿qué sucede? En autos, señores magistrados, no existe ningún medio probatorio que determine la existencia ni de un mandato vigente, claro, cierto, de ineludible cumplimiento respecto de su reposición, ni mucho menos de una pretensión que acumula irregularmente en su petitorio, que es el pago de las remuneraciones devengadas. Bastaría leer el petitorio para detenernos ahí y decir esta demanda es improcedente porque el propio tribunal ha señalado que el cobro de remuneraciones devengadas no se ejerce vía procesos constitucionales. Sin embargo, por allí alguien podría decir, oiga usted, el iura novi curia en materia constitucional es más amplio y el juez constitucional muy bien podría haber dicho improcedente en cuanto al cobro de remuneraciones devengadas y que se admita a trámite respecto de la reincorporación de esta trabajadora. El Tribunal Constitucional también, aplicando lógica y razonadamente su propia jurisprudencia a los casos que conoce, ha emitido sentencias que, si bien es cierto, no constituyen precedentes vinculantes, en las cuales, bastando haberse acreditado la existencia de plaza debidamente presupuestada, ha dispuesto la reincorporación de los trabajadores. Pero este no es el caso, señores. La demandante pretende acreditar que existe plaza presupuestada por medio de dos documentos, copias simples, obviamente. Uno, la declaración jurada de un ex trabajador de mi patrocinada, que mediante una carta señala que él se ha jubilado, que ha cesado en la CEAL y que por lo tanto su plaza se encuentra vacante. De más, porque ustedes son especialistas y conocedores del derecho, señores, decir que la declaración jurada no tiene ningún mérito probatorio, porque es una distorsión de la declaración del testigo que no da cara al magistrado y simplemente envía una carta dando fe de un hecho que supuestamente a él le consta, pero que de ninguna manera acredita en este caso la existencia de plaza vacante. Y el otro es un documento emitido por el IPS, el Instituto Peruano de Seguridad Social, que hace referencia a que ese trabajador que ha cesado es pensionista ahora. Con ello, señores magistrados, queda claro que no se acredita la existencia de plaza vacante. Solo para terminar, señores magistrados, el señor abogado de la parte demandante, que me hubiera gustado que se encuentre presente para defender su recurso de agravio constitucional, señala que las instancias previas no han tenido en cuenta dos jurisprudencias de este tribunal que ha presentado, mediante las cuales, bastando haberse acreditado la existencia de plaza vacante, ha reincorporado al trabajador. Y dice que se ha ignorado esos precedentes y no se ha procedido de esta misma forma en este caso. Pero ¿qué sucede? Hay un gran detalle. A diferencia de este caso en que la demandante pretende probar la existencia de plaza vacante mediante copias simples y que son emitidas por personas particulares o impertinentes al caso, la plaza vacante en dos de ellas está establecida porque ya existía medida cautelar otorgada por un juez en una plaza vacante,
a favor de esos pretensores. En consecuencia, ¿cómo negar que existe plaza vacante, debidamente acreditada la existencia de plaza vacante? Y la otra se trata de un trabajador del Congreso de la República, cuya existencia de plaza vacante se ha acreditado con el presupuesto del Congreso en el que figura dicha plaza. Por esas razones, señores magistrados, agradeceré de que esta sala, consecuente con esa labor de ser el faro que guía en el respeto de la Constitución, declaren, mejor dicho, desestimen el recurso de agravio constitucional conforme a los antecedentes de pronunciamiento de esta misma sala. Muy agradecido. Causa número 37, expediente 2512-2011, proceso de amparo, seguido por Félix Alfredo Contreras Núñez contra la SUNAT. Señor presidente, ha solicitado el uso de la palabra por la parte demandada, la doctora Lilian Rodríguez Ruiz. Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo en representación de la Procuraduría Pública de SUNAT. En la presente causa, que es una acción de amparo, el demandante solicita se declare sin efecto e ineficaz el despido que le fue impuesto como medida disciplinaria por considerarlo arbitrario. Señala que, consecuentemente, deberá ser repuesto en el puesto de analista 1 en la División de Servicios al Contribuyente en la Intendencia Regional SUNAT-Tacna. A lo largo de todos sus fundamentos en la demanda, en la apelación y en el recurso de agravio constitucional, el demandante expone, señala, esgrime que existe una transgresión a sus derechos constitucionales, como la protección al despido arbitrario, el no ser sancionado 2 veces por una misma causa. Lo cierto es que, como fluye de los actuados, todo el fundamento fáctico y el fundamento jurídico está dirigido no a acreditar la transgresión de estos derechos constitucionales, sino más bien están dirigidos a un cuestionamiento de esta sanción disciplinaria impuesta de despido. Por tanto, este cuestionamiento, esta discusión sobre si existe o no una configuración de falta grave, si SUNAT como empleadora consideró sus antecedentes, si existe una razonabilidad en la sanción impuesta, son hechos que tendrían que ser discutidos no en la vía de amparo, sino en la vía ordinaria laboral, a la cual el demandante no ha acudido. Lo que sí está probado en el expediente y que no ha sido desdicho por el demandante es que SUNAT como empleadora, en uso de su facultad sancionadora, al poder, al advertir, al comprobar objetivamente con el procedimiento de despido iniciado que se habían realizado, que se habían cometido faltas graves por el demandante, es que finalmente la Oficina de Control Interno de SUNAT llega y determina, concluye que el demandante liquidó gastos de alimentación utilizando comprobantes de pago que contenían operaciones o, mejor dicho, servicios no reales. Es decir, en este caso, SUNAT ha aplicado una sanción después de una revisión exhaustiva de este tema, exhaustiva de los hechos a los cuales el mismo demandante hace referencia, diligencias en las cuales este señor estuvo presente y participó, estuvo debidamente notificado. Y finalmente su cuestionamiento, si procede o no ese tipo de sanción, tendría que ser, como dije, dilucidado a través de la vía ordinaria. Gracias. Vista la causa, queda el voto. Señor presidente, doy cuenta a usted que en las demás causas programadas para el día de hoy no hay informes orales, las cuales solicito a usted también que las deje al voto. Dichas causas quedan al voto. Se levanta la audiencia de la sala.